Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Aquí con ustedes, Graneros de José. Es un gusto comenzar la semana con ustedes, con este vídeo que vamos a hacer hoy. Tocaba continuar con el libro Reflexiones acampados en Gilgal, que es uno de mis libros, Reflexiones al otro lado del Jordán. Hay otro libro posterior, otros libros que es Reflexiones acampados en Gilgal, que son las reflexiones de mis propios artículos del segundo de mis blogs, Tabernáculos, Último Gran Avivamiento. Este reflexiones al otro lado del Jordán, pues son los artículos que yo escribí en un periodo que fue más o menos corto del primer blog, que fueron 2 años, ¿no? Hasta que el Señor ya nos llevó a iniciar el segundo. Bueno, pues hoy tenemos 2 artículos que se titulan La ofrenda del rebelde, y el siguiente es La tormenta que despertará a Zorobabel. Y son allá casi por el 2012 algunos, sí. He leído ahora, si no recuerdo mal, pues para ver cómo estaba antes de editarlos, de grabarlos, pues quitando algún errorcito que pudiera haber o alguna corrección, y creo que es así, ¿no? Entonces comencemos con el primero de ellos, La ofrenda del rebelde. Desperdiciando el tiempo en quejas y carnalidad sería el subtítulo, y es una paráfrasis que el Señor me dio de Génesis del 4, del 1 al 7, que ya saben que es en las ofrendas como dice la imagen, las ofrendas de Caín y de Abel que ofrecieron al Señor, de la cual el Señor se agradó de la de Abel, pero no se agradó de la de Caín, y vamos a ver por qué y qué tipo de personajes representan aquí estos dos hermanos. Bien, esto está escrito en el 13 de enero del 2001, fue escrito. Adorador, según lo que yo creía en ese momento con relación a este artículo, pues podría ser alguien que rinde al Señor un día bien aprovechado según su voluntad, no según la voluntad propia, sino según la voluntad del Señor. Ofrecer al Señor lo que el Señor quiere que le ofrezcamos. Ese es un adorador. Rebelde, se puede decir que es un inmundo o leproso, y también se puede decir que es el que no ofrece al Señor lo que el Señor le está pidiendo, o no le ofrece nada, o le ofrece algo que el Señor no le ha pedido, aunque para él pueda ser muy costoso, pero el Señor sabe apuntar con el dedo a las ofrendas cuando nos las pide, porque Él nos pide aquello que más nos cuesta, aquellos ídolos normalmente que ofrezcamos en el altar, que más nos cuesta derribar. Si a mí el Señor me pide que entregue una esposa o un hijo o una casa, y yo pues no haciendo eso, lo que le ofrezco es mi trabajo o muchos ayunos o mucha lectura de la Biblia y mucha oración, pues el Señor va a decir, pues bueno, por mucho que me ofrezcas a mí eso, como no estás obedeciendo, pues no lo puedo recibir. Luego tenemos el fruto de la tierra. El fruto de la tierra en este caso sería lo carnal, lo anímico, lo mundano, que es el servicio a Dios en la energía de la carne, que era lo que hacía precisamente Caín. Abel sería representativo de un creyente espiritual, maduro y obediente, completamente rendido y sometido al Señor. Y Caín pues sería representativo de aquel creyente carnal, infantil, desobediente, etcétera, etcétera. Y bien, comencemos entonces leyendo el texto de Génesis 4 del 1 al 7, que dice así: Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel,
y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé, una ofrenda a Yahvé. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esa fue una ofrenda, sin más, la de Caín, podemos decir, por eso lo hemos resultado en negrita, una ofrenda, eso es una ofrenda, sin más. Pero la de Abel dice que era de lo más gordo de ellas, de lo mejor. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Bien, suponemos que la aceptación de la ofrenda fue seguramente que Dios hizo descender el fuego sobre la ofrenda de Abel, pero no así sobre la ofrenda de Caín. Eso significaba que no la aceptaba. Bueno, paráfrasis de Génesis 4, 1 al 7, que es el texto que acabamos de leer. Es una paráfrasis un poco amplia que puede ser quizás un comentario, ¿no? Dice así: el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pues Abel coronaba sus jornadas rindiendo al Señor un día bien aprovechado y útil, habiendo realizado las sencillas y cotidianas responsabilidades que Dios le asignaba. Esa era su vida, su adoración, su sacrificio, el grato perfume ascendiendo a Dios de haber obedecido, haciendo su voluntad. Pero el Señor no miró con agrado a Caín y su ofrenda, pues cada día malgastaba el tiempo sin cumplir con sus obligaciones, lamentándose y quejándose. Es decir, aquí vemos resaltado en negrita por parte de Abel, que dice el grato perfume ascendiendo a Dios de haber obedecido haciendo su voluntad, mientras Caín malgastaba el tiempo y se lamentaba y se quejaba, ¿no?, de lo poco importantes que eran. Quizás él se lamentaba de que sus menesteres, sus oficios, su ministerio, pues no eran importantes, esas cositas que el Señor le encomendaba a él. Y él pensaba para sí, quizás si fueran otras asignaciones más relevantes, las realizaría con gusto. Pensaba hacia sus adentros, al contrario que su hermano no vivía para Dios, sino para agradarse a sí mismo para sus propios deleites. El Señor nos encarga o nos tiene labores rutinarias y demás, y no las hacemos correctamente o las hacemos con muy mala actitud porque pensamos que no son importantes, que bueno, cuando sea un ministerio importante, entonces sí, entonces vamos a hacerlo con esmero, ¿no? Como Caín notaba que Dios se agradaba de la diligencia y el contentamiento de Abel, es una persona que vivía en contentamiento y actuaba con diligencia frente a Dios. Y entonces el Señor le otorgaba su prosperidad, su paz y su gozo, entre tanto que él era infeliz y se consideraba menospreciado. Esto le causaba envidia y se enojaba en gran manera, tanto que eso se traslucía en su cara adusta, triste y endurecida. Siempre estaba a disgusto y quejándose. Ante eso el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás descontento, enfadado y quejumbroso? ¿Por qué envidias la felicidad, seguridad y prosperidad de tu hermano? ¿A qué viene esa cara amargada y de pocos amigos? Haz lo que debes y te sentirás bien. Acepta las circunstancias y las personas que mi soberana voluntad trae a tu vida para moldearte y bendecirte. Deja ya de estar egoístamente ensimismado. Bueno, estoy subrayando algunas cosas que, claro, si usted escucha solamente el audio no las ve, así que le voy a repetir lo subrayado. El Señor le dice a Caín: haz lo que debes y te sentirás bien. Acepta las circunstancias y las personas que mi soberana voluntad trae a tu vida para moldearte y bendecirte a la postre. Deja ya de estar egoístamente ensimismado. Lo que está ensimismado es que está en el centro. En vez de poner en el centro a Dios, Él es el que está en el centro
y entonces por eso piensa que todo gira alrededor de él. Ese está ensimismado, no ve a su alrededor, no ve a Dios, no ve a los demás. Deja ya de estar, continuamos de estar egoístamente ensimismado y pensando en lo malito que te sientes y en lo poco que crees que se te valora y se te quiere. ¿Acaso eres tú el ombligo del mundo? Bueno, se lo hemos subrayado. ¿Acaso eres tú el ombligo del mundo? Lo que decíamos antes, es el centro, ¿no? Piensa que todo debe girar en torno a él. ¿Acaso eres tú el único que sufre y tiene problemas en el planeta? Si hicieras diligentemente lo que debes, ¿no estarías entonces contento, seguro y rodeado de mi presencia y de mi paz? ¿No te sentirías aceptado conociendo que yo me agrado de ti? Sin embargo, haces lo contrario, desatiendes tus responsabilidades, simulas que trabajas, es decir, simulas que estás haciendo cosas, haces que haces. Eso está subrayado. Simulas que trabajas cuando en realidad te estás escaqueando. Haces que haces, pero la realidad es que haces bien poco y a veces lo haces mal. Estás dejando que los demás apechuguen con la carga que a ti te corresponde, además de la suya propia. ¿No te das cuenta que estar envuelto en las cosas de la carne y la ociosidad te conduce siempre a la depresión y a estar maquinando? Repetimos esto. ¿No te das cuenta que estar envuelto en las cosas de la carne y la ociosidad, o sea, estás envuelto en las cosas de la carne y por otro lado estás ocioso, te conducen siempre a la depresión y a estar maquinando en lugar de cumplir con tu deber para sentirte bien? Al hacer esto abres la puerta al diablo, coqueteas con la tentación dejándote cortejar por ella, coqueteas con la tentación dejándote cortejar por ella y claro, acabas cediendo y pecado. Eso es el pecado está a la puerta, ¿verdad? Domina tu espíritu y ciñe tu mente, sacúdete del polvo de la pereza y del desánimo. Repetimos esto que está subrayado: domina tu espíritu y ciñe tu mente, sacúdete del polvo de la pereza y del desánimo. Domina tu espíritu y ciñe tu mente. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues tenemos que controlar, pensar lo que estamos pensando. Y cuando nos damos cuenta que hay un pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios, de someternos a esas circunstancias, de queja, de autocomiseración, etcétera, etcétera, debemos rechazarlo y pedirle: Señor, perdóname, Señor, yo acepto tu voluntad, me someto a tu voluntad. Sacúdete del polvo de la pereza y del desánimo. Es decir, cuando estamos en pereza y el desánimo, pues nos tenemos que poner en marcha, pedirle al Señor una gracia extra y remontar aunque nos cueste un esfuerzo. Adopta la actitud de hacer en lugar de la de holgar. Esa sería bueno. Acepta la actitud de hacer en lugar de la de holgar. Resiste firme en el nombre del Señor. Haz lo que debes con disciplina y prontitud. Pídeme la gracia que necesites y yo te la daré. Dame una porción extra de tu gracia, Señor, para hacer esto. Continúa diciéndole el Señor: ¿acaso no eres mi hijo amado? Tú te vanaglorias de ser mi siervo, y lo eres, pero si no eres fiel en lo poco y en lo oculto, mientras te tengo escondido detrás de la cruz, ¿cómo podré confiar en ti para ponerte en lo mucho y al frente, de cara al público? Repetimos: pero si no eres fiel en lo poco y en lo oculto, mientras te tengo en la cueva o tras bastidores, te tengo en el banquillo, ¿cómo podré confiar en ti para ponerte en lo mucho y al frente, públicamente, sacarte a la luz pública, levantarte delante de los demás, ¿no? En lugar de ser de los que reparten, que ya va siendo hora, sigue siendo un cristiano sanguijuela. Un chupóptero que solo sabe decir dame, dame. Estamos parafraseando también de ese texto de la sanguijuela aquí de Proverbios, ¿verdad? Que solo sabe decir dame, 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 dame. Sigue siendo un cristiano sanguijuela, pensando que los demás han de ser los lacayos tuyos. La vida, deberías saberlo, hijo mío, es más que una simple existencia hedonista para el propio deleite, es decir, existencia hedonista para el propio deleite.
Normalmente cuando estamos en depresión es cuando estamos dedicándonos a nosotros mismos, poniendo los ojos en nosotros mismos. Decía Corrie ten Boom que cuando me ofrezco en las circunstancias tengo temor. Cuando me enfoco en mí mismo me deprimo, pero que cuando enfoco en el Señor entonces tengo paz y tengo gozo. Bien. Hedonista para tu propio deleite. ¿Cómo es eso? Pues dedicarte a comer, beber, vestirla, divertirte, holgar, en fin, pasarla bien, ¿verdad? Cuando es la iglesia hedonista de la Odisea, cuando lo que buscas es tu propia satisfacción, esta huye de ti. En cambio, la encontrarás sirviendo tú a los demás y no esperando a ser servido. ¿Le suena eso aquello de que el que pierde su alma la hallará? Cuando lo que buscas es tu propia satisfacción, ésta huye de ti. En cambio, la encontrarás sirviendo tú a los demás y no esperando a ser servido. Ya no tienes excusa, pues te he dado mi poder, el poder del resucitado. Es decir, estamos hablando incluso de un cristiano que ya tiene la vida de resurrección, pero todavía está ahí, que no acaba de ponerse en marcha. El poder del resucitado. Quizá también aquellos cristianos que han llegado al Pisga y están viendo desde la cumbre del Pisga ya oteando la tierra prometida, pero Moisés no entró, se quedó en el Pisga y no entró a la tierra prometida. Tenemos que bajar del Pisga y cruzar el Jordán y entrar, amigo. Bien, ya no tienes excusa, pues te he dado mi poder, el poder del resucitado, para que puedas cambiar. No tienes por qué seguir cumpliendo los deseos de la carne, no estás obligado a ello. Repetimos eso que está subrayado. Cambiar, no tienes por qué seguir cumpliendo los deseos de la carne, no estás obligado a ello. Antes luchabas y no podías vencerte ni vencer, ahora sí puedes. Levántate pues, toma tu camilla, la camilla de la ociosidad, de las excusas, de los razonamientos y de las quejas, y ahora ve, sé un siervo y cuídate de no pecar más, para que no tenga que disciplinarte con algo peor. Como decía aquel en el Salmo, el Señor me disciplinó, pero fui librado de su muerte, de la muerte, ¿no? Fui librado de la muerte, el Señor me disciplinó, pero... Y cuídate de no pecar más, para que no tenga que disciplinarte con algo peor. Deja la parálisis del análisis y sígueme. ¿No te envío yo? ¿No eres mi hijo amado? Recuerda, hijo mío, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Empero, si bien hicieres, no te enalteceré. Cuando nosotros estamos bien, a su tiempo el Señor nos levanta, nos enaltece. Si hacemos las cosas bien, si le obedecemos. Y termina el Señor diciéndole a Caín, hijo mío, yo te amo. Es decir, a ese cristiano carnal que todavía, aunque ya tiene mucho tiempo, no acaba de caminar correctamente. Y bueno, aquí la dedicatoria con cariño para quien fue inspirado, para un íntimo amigo hermano, cuya inicial es N, pero que no, lógicamente no lo vamos a mencionar aquí. Textos de apoyo, que son unos textos que de alguna forma apoyan toda esta paráfrasis de Génesis 4. Malaquías 1 del 6 al 9, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Es decir, el Señor está diciendo que le honremos, que le temamos. Dice Yahvé de los ejércitos a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. A veces menospreciamos el nombre del Señor, no le honramos, no le tememos. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Como hacía Caín, ¿el pan inmundo qué es? Pues ofrecer la coja, la perniquebrada, lo que tiene defectos, aquello que ya está un poco revenido, yo que sé lo que lo podemos traducir a ver actual, ofrecer algo que a lo mejor nosotros nos parece que tal, pero no le estamos ofreciendo lo que me dé esto. Nosotros, el Señor nos pide esto, de aquí, ¿verdad? Que es algo que a nosotros nos cuesta soltar, que no queremos soltar, y entonces como no queremos soltar eso, pues le ofrecemos al Señor, y bueno, Señor, mira esto, qué bonito, qué lindo y qué tal,
Pero el Señor dice, no, no, amigo, yo no te estoy pidiendo esto, te estoy pidiendo aquello. Bueno, ¿en qué te hemos dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Pues dice el Señor, en que pensáis que la mesa de Yahvé es despreciable, es decir, al Señor le podemos llevar cualquier cosa, ¿no? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu gobernador. ¿Acaso se agrada de ti o le serás afecto? Tú le llevarías, unas manzanas que ya están tocadas y golpeadas y alguna que tiene alguna marca de que empieza a pudrirse, como un regalo al jefe en tu trabajo. Seguro que no. Algunos, pues esas cosas se las ofrecían al Señor. Bueno, esto ya que se está echando a perder, pues bueno, se lo vamos a llevar. Dice Yahvé de los ejércitos, ahora pues yo os ruego que imploréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros, pues ese es vuestro oficio. Pero, ¿le seréis agradable? Dice Yahvé de los ejércitos. O sea, no podemos serle agradables al Señor mientras le estemos ofreciendo esas cosas. O sea, como decían Lamentaciones, levantad el corazón en vuestras manos, porque levantar nuestras manos al Señor en alabanza, en adoración, cuando nuestro corazón no está envuelto en ello, cuando le estamos ofreciendo lo despreciable. Bien, Colosenses 3, 22 al 23, dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y fíjese que dice en todo, no en aquello que queremos. No sirviendo al ojo como los que solo quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. No sirviendo al ojo, ustedes saben que es, bueno, nosotros, pues cuando no está el jefe mirándonos, hacemos que hacemos, nos escaqueamos, trabajamos muy lento, nos vamos al baño, nos vamos a echar un cigarrito, el que fuma, no sé qué, lo otro. Pero cuando viene nos ponemos allí como que estamos tal, ¿no? Cuando nos damos cuenta que nos están mirando. Bueno, eso es a tratar de agradar a los hombres, sino con corazón sincero, dice el Señor, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hasta las labores más sencillas, nosotros ahí menospreciamos al Señor cuando las hacemos de mala gana. O las labores que consideramos humildes o un poco viles, etcétera, para nuestra caché, para nuestra categoría. Pero el Señor no quiere que le ofrezcamos nada en malas condiciones. Lo que el Señor mira es cómo le ofrecemos de corazón, aunque sean nuestros pequeños servicios cotidianos, nuestras pequeñas tareas cotidianas, tenemos que tratar de hacerlas con excelencia. Me viene a la mente aquella eminente cristiana china de la iglesia perseguida, que había sido una doctora, que era la directora de pediatría de un hospital importante, pero cuando vino el comunismo, los comunistas, como era cristiana, la desposeyeron de sus responsabilidades y la pusieron a fregar las letrinas del hospital. Y bueno, pues ella se jactaba de que tenía las letrinas más limpias de todo China. Esa es la actitud que el Señor nos pide. Salmo 36. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Ese sería el título que, como saben, no suele ser bíblico, sino que suele ser añadido. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Yahvé. La iniquidad del impío le dice al corazón: no hay por qué temer a Dios ni en su presencia. A veces estamos en la presencia de Dios y sabemos que Dios nos está mirando y aún así, tranquilos, no, el Señor no me va a hacer nada, no va a pasar nada, ¿no? Dice versículo 2, porque se lisonjea en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. O sea, creemos que el Señor nos está mirando, y bueno, el Señor no, esto lo va a pasar por alto, ¿no? Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha renunciado a ser cuerdo y a hacer el maquina maldad sobre su cama, se obstina en un camino que no es bueno y no aborrece el mal. Y cuando sabemos, y el Señor nos está diciendo, y de alguna forma sabemos que estamos caminando mal, que estamos haciendo mal, que estamos haciendo lo malo, y pensamos que el Señor no nos va a regañar, no nos va a reprender, bueno,
o temprano el Señor va a reprendernos, va a disciplinarnos, va a castigarnos. Pasamos al Salmo 32. El hombre de doble vida, de doble ánimo, de doble vida, que tiene una vida en oculto y otra en oculto, en privado, y otra al público frente a los demás. Y el título dice también: bienaventurados los perdonados. Dice así, Salmo de David, másquil: bienaventurado aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay doblez, doble ánimo. Mientras callé se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, es decir, aquel que no confiesa su pecado, cometido fechorías graves, y entonces, pues lógicamente Dios lo disciplina mediante enfermedad, por ejemplo. Consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, dolores, enfermedades, cama, porque de día y noche pesaba sobre mí tu mano. Él sabía que era la mano del Señor. Se volvió mi verdor en sequedades de estío. Estaba verde, estaba lozano, estaba animado, estaba tal, pero sin embargo me ha apagado y estoy seco como una pasa. Sela, que quiere decir párate y medita, ¿no? Dice entonces: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé. Ahí se da cuenta de que tiene que confesar, que el Señor lo ha visto, que el Señor sabe todo, y entonces se decide a arrepentirse y confesar. Y entonces dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Porque es que hay un tiempo en que el Señor se da la vuelta y nos cierra la puerta, y sabe solo Él cuándo se pueda volver a abrir, si es que se abre. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Es decir, cuando estamos bien y oramos al Señor en el tiempo que puede ser hallado, nos arrepentimos, por muy grave que sea la cosa, esas aguas de inundación que nos arrastran y que no nos pueden ahogar, pues no llegarán hasta nosotros, no llegarán hasta el nivel que nos puedan ahogar. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Él ya siente en su corazón, se ha arrepentido, ha confesado al Señor, y ahora siente ya el gozo en su corazón de que la liberación está en camino, de que el Señor lo va a proteger. Sela, de nuevo, medita. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Este versículo me lo dio a mí como una palabra rema el Señor en cierto tiempo, que obviamente estaba en Colombia, cuando fui ahí a casarme con mi esposa Piedad. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Ahora oirás una voz a tus espaldas que dirá: este es el camino, andad por él, también dice en otro lugar, ¿no? Sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, saber que el Señor tiene sus ojos puestos en nosotros para cuidarnos, para protegernos, para decirnos por aquí o por allá. Y entonces dice: no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno los demás. Yo creo que los mulos son aquellos que son tercos, ¿verdad? Y no quieren caminar. Y el caballo, pues suelen ser aquellos, defiende muy bien, aquellos briosos, aquellos rebeldes, aquellos que se revuelven, ¿no? Y que, pues bueno, son así, sí, necesitan apaciguarlos, frenarlos, y los otros, unos necesitan que les apacigüen y otros que los empujen, ¿verdad? Porque si no, no se pueden dominar. El Señor nos tiene que dominar con cabestro y a veces con freno, depende de lo que haga falta, o con las dos. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Yahvé le rodea la misericordia. Alegraos en Yahvé y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Así acaba cuando nos arrepentimos y hacemos cuentas con el Señor cortas. Mateo 5 del 2 al 3. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La humildad, que ser pobre de espíritu para confesar, para ofrecerle al Señor lo correcto.
Segundo de Samuel 11:1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era en el tiempo en que salen los reyes a la guerra y David se quedó en Jerusalén, era el rey pero se quedó allí. Entonces estaba ocioso, había bajado la guardia, estaba holgando, ¿m? Y pues claro, se puso a mirar por el balcón y vio lo que no debía de ver, que es a Betsabé bañándose en en el terrado de enfrente. Ella no debía de estar ahí, en un sitio donde sabía que podía ser observada. No sabemos si ella estaba tentando al rey. Es profeso, ¿no? No sabemos si es que la lujuria le estaba tentando a ella porque su marido llevaba mucho tiempo en la guerra. En fin, eso no lo sabemos, pero aquí sabemos que es que David se expuso por no haber ido a la guerra cuando tenía que haber estado en la guerra. Muchas veces esas cosas nos exponen a tentación. Ageo 2 del 12 al 14. Si uno lleva carne santificada en la falda de su vestidura y con el vuelo de ella toca pan, potaje, vino, aceite o cualquier otra comida, ¿será esta santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo, ¿y si un inmundo a causa del contacto con un cadáver toca alguna cosa de esta, será inmunda? Sí. Es decir, que si nosotros estamos contaminados, todo lo que tocamos está contaminado, ¿verdad? Si nosotros estamos contaminados y somos inmundos, lo que ofrezcamos al Señor va a estar contaminado, el Señor lo va a rechazar. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Entonces respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Yahvé, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Son inmundos, están en desobediencia, estáis ocupados, decía Ageo, cada uno corre a su propia casa y mi casa está desierta, están habitando, procurándose casas artesonadas, el chalet en la sierra, el chalet en la playa, y a vivir bien, y a comer bien, y a holgar, y a pasarla bien. Pero las cosas del Señor, el ministerio que el Señor nos ha encomendado, lo tenemos abandonado. Y todo, luego pues vamos al culto y levantamos las manos y cantamos, o le ofrecemos al Señor una ofrenda, o damos dinero a no sé qué y tal, y pensamos que con eso el Señor le vamos a aplacar su ira. No, el Señor dice, lo que tú me ofreces, si estás inmundo, es inmundo, no lo puedo aceptar. Es lo que le pasaba a Caín. Segunda de Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, sino que se dieron a sí mismo primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, primero nos tenemos que dar al Señor, estar completamente entregados, rendidos al Señor, y entonces luego podemos bendecir a otros. Y podemos pues ministrar al Señor. Bueno, vamos a pasar al segundo de los artículos, que se titula La gran tormenta que despertará a Zorobabel. Y comienza la tormenta que hará despertar el espíritu de la iglesia durmiente. Esto estaba en el 2012, se anunciaba un año, ya sabes que todos hablaban de lo que iba a ocurrir en el 2012 y tal, y la verdad que fue el año el que el Señor a mí me autorizó a publicar mi libro, ya sabe que interpretaba una visión, y que es el mensaje central de la iglesia de este tiempo, que necesita cruzar el Jordán, cruzar de la etapa de Pentecostés a la etapa de Tabernáculos. Y fue después de muchos años que el Señor me autorizó a publicarlo. Bien, y comienza así. El pasado 28 de marzo colgué el artículo Mensaje Profético 2012, el año del gobierno de Dios y de la autoridad de su palabra. Lo tienen ahí enlazado, no deje de leerlo. En dicho artículo hablaba de las palabras que recibí sobre cómo Dios iba a despertar particularmente a cierto ministro y ministerio, y a la iglesia en general. Esas palabras son, o eran, mejor dicho, ¿verdad? Ageo 1:14, y despertó, subrayamos y ponemos en negrita la palabra despertó, Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, despertar el espíritu, es lo que necesita, que nuestro Señor despierte, avive nuestros espíritus.
para que tomen la preeminencia sobre el alma, ¿no? Gobernador de Judá, fíjese que era el gobernador, el líder de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, del sumo sacerdote. Está hablando el líder político y el líder religioso, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Yahvé de los ejércitos. Es decir, el Señor tiene que despertar a los líderes y al resto del pueblo para que empiecen a trabajar realmente en la casa de Yahvé y dejen de dedicarse a construir sus propias casas, sus propios ismaeles engendrados por impaciencia en el desierto. Esos son los ministerios, las casas que construimos en el desierto, cuando el desierto es un sitio no para casas de ladrillo, sino para tabernáculos desmontables. Entonces debemos de, al final, a la postre, nuestro espíritu tiene que ser despertado para que echemos esas cosas que no son del Señor, nuestras obras muertas, nuestros ministerios muertos, y nos dediquemos a las cosas del Señor, a edificar la casa del Señor verdaderamente, no nuestras propias casas. Hebreos 12 del 26 al 27, aún una vez y sacudiré no solamente la tierra, es decir, el Señor habrá de sacudir, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El Señor va a sacudir y a remover todas las cosas movibles, todo eso que hemos hecho nosotros, las obras de la carne, para que queden las cosas del espíritu. Va a quitar la madera, el heno y la hojarasca para que queden el oro, la plata y las piedras preciosas. Bueno, pues resultó que fui a montar el vídeo y parece ser que una parte que antes donde había puesto la pausa, después estuve pues otro tramo grabando, pero sin grabar. Así que lo retomamos ahora desde esta nueva postura. Me disculpan. Esther 4, del 13 al 14 dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, hay veces que nos vemos por componendas familiares dentro del ministerio, por temores, porque amamos quizás más a los Jonatanes que a los Davides, pues hacemos componendas que nos ponen en peligro, ¿no? Y pensamos que de esa manera, por no traicionar a veces a los hombres, no traicionamos a Dios, pero tenemos que darnos, nuestra fidelidad debe estar primeramente dirigida al Señor antes que a los hombres o cualquier otra cosa, ¿no? Y si hay momentos y hay situaciones graves que tenemos que denunciar y es tiempo de hablar, pues lo tenemos que hacer, porque si no a nosotros nos puede venir consecuencias funestas, ¿verdad? Bien, Dios va a propinar un gran sacudón para despertar a los espíritus de los Zorobabeles, de los Josués, del resto del pueblo y de los Jonases, ¿verdad? Creo que las palabras de ayer y de hoy de David Wilkerson, que pueden leer más abajo, nos cuentan el método de despertamiento que Dios usará. Una gran tormenta. El remolón Jonás de la iglesia, que duerme en la bodega del barco, la iglesia que rehusó despertarse por las buenas con el verso del príncipe de paz, será despertada por las malas por la convulsión de una gran tormenta que arrasará la casa dejando al descubierto los cimientos arenosos. Hebreos 12, el 26 al 27. Dios nos habla, el silbo apacible, las circunstancias, un montón de veces, pero si con esos removidas que nos da el Señor no reaccionamos, pues como los dolores de la mujer que está para dar a luz, que empiezan, pero luego vienen como olas cada vez más grandes, ¿verdad? Y así pasa con nosotros, hasta que llega un momento que puede que el Señor cierre la puerta y lo que caiga ya es su mano disciplinadora sobre nosotros y vienen palos, ¿no? Vienen palos. No deje de leer estos enlaces, se lo ruego. Creo que Dios le gritará
Yo mismo acabo de asombrarme al releerlo. Y son 2 artículos que ya los hemos grabado en vídeo también, Vacaciones en soledad acompañada, donde el Señor hablaba a la Iglesia muy claramente algunas cosas, y el otro es el ejército que peleará la batalla final. Y bien, pues vamos con esos 2 artículos de David Wilkerson que decíamos que corroboraban un poco estas palabras que se habían escrito, ¿verdad? La próxima tormenta. Dice, cuando un niño dormido necesita ser despertado, el padre amoroso lo toma por sus hombros y delicadamente lo agita. Si el niño no se despierta inmediatamente, entonces la agitación es más firme. El padre insiste porque sabe que el niño sufrirá si no se despierta a tiempo. Esto es precisamente lo que Dios está haciendo ahora mismo. Tanto en Estados Unidos como en el mundo, está haciendo eso el Señor. Al principio Él nos agitó gentilmente, pero ahora su agitación ha llegado a ser más violenta, porque Él no ha tenido éxito en despertarnos, que nos lo digan, ¿verdad? Desde el 2021 para acá, y lo que queda, por lo menos estos 2 meses y este año que viene, probablemente la mitad del año, un poquito más, hasta septiembre del año 2024, vienen cosas muy duras, ¿verdad? La pandemia, todas estas cosas, ¿no? Si con todo esto no hemos despertado, pues imagínese. Esto es precisamente lo que Dios está haciendo ahora mismo, tanto en Estados Unidos como en el mundo. Al principio nos agitó gentilmente, pero ahora su agitación ha llegado a ser más violenta, porque Él no ha tenido éxito en despertarnos. El Señor literalmente empezó a sacudir la tierra con sismos a finales de los 80. Un temblor en Armenia casi destruyó una provincia entera. Un sismo en Japón de casi 6,9 casi destruyó. Esto está grabado en el 2011. Está escrito por David Wilkerson. Destruyó toda una ciudad. Posteriormente aconteció un temblor horrible en San Francisco, con otros subsecuentes en el área. Sismos golpearon constantemente la costa oeste, desde el norte de California hasta San Diego y hasta México. Isaías profetiza que Dios un día se va a levantar y sacudirá toda la tierra. He aquí que Yahvé devasta la tierra y la arrasa, trastorna su faz. Todo gozo se ha apagado, la alegría se desterró de la tierra, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como un olivo sacudido como rebuscos después de la vendimia. Yo le decía a ese líder que comentaba antes, el Señor el diablo se ha metido en el ministerio hasta la puerta de la cocina. El Señor va a sacudir el guindo hasta que no quede ni una guinda, ¿no? En este caso el ejemplo es el del olivo. No va a quedar ni una aceituna en el olivo, porque la remoción va a ser fortísima. Dios va a sacudir la tierra como si fuera un árbol de olivo hasta que cada uno de sus frutos caiga. Y bueno, una persona hablando el otro día también cuando le pasé este reconocimiento del líder del foro de Davos, Klaus Schwab, diciendo que vamos a un mundo multipolar, o sea, ellos mismos están reconociendo ya su derrota, la derrota de Babilonia. Sin embargo, pues esta persona dice que la escritura es muy clara en que viene un anticristo y que el anticristo va a gobernar todo el mundo bajo una sola batuta, ¿no? Bueno, sin embargo, la escritura es clara, ¿no? En Apocalipsis lo máximo que vemos es un monstruo con 7 cabezas, no con una sola cabeza. Y además, pues Satanás no es que vaya a gobernar, lleva gobernando 6.000 años, que se lo digan a tantos líderes babilónicos de Estados Unidos, de Europa Occidental y de otros países, los principales del mundo. ¿Esos líderes a quién sirven? Nosotros sabemos muy claro, y si usted no se da cuenta que están sirviendo a Satanás y que le sirven a ellos. A veces se hacen la foto con el Papa pues para tratar de despistar a la gente, pero si ellos se hacen las fotos con el Papa y todo eso para ponerse ese disfraz, pero luego están haciendo todo lo contrario, impulsando la agenda globalista con todo lo que eso conlleva, ya sabes, de las perversiones sexuales, perversión del matrimonio, el aborto, el feminacismo, la inmigración descontrolada, todas estas cosas para destruir la cristiandad, ¿no? Pues eso, si eso no es tribulación, que venga Dios y lo vea, si sobre todo desde 2021 para aquí con la pandemia alguno todavía no se da cuenta que esto es el Armagedón, pues no sé a qué estamos esperando, ¿no? En fin, para reconocer y para que abran los ojos. Algunos, desgraciadamente, hasta que el Señor destruya el templo, como ocurrió después en la época de los romanos, no van a querer pasar de la etapa del judaísmo, que no quisieron en aquel tiempo pasar de la etapa del judaísmo al cristianismo, y ahora pues los cristianos pentecostales y los del atrio de la Pascua pues tampoco quieren pasar
al atrio de tabernáculos, hasta que venga pues toda esta destrucción. Desgraciadamente no aprendemos la mayoría de las veces si no es con palo. En fin, como decíamos antes, la tierra, como si fuera un árbol de olivo, va a ser sacudida hasta que cada uno de sus frutos caiga. Todo lo que no es de Dios va a ser removido. Ezequiel, esos precisamente que están en el atrio intermedio, pues no reconocen que tienen un velo y que cuando se conviertan al Señor, pues el velo será quitado. Y con un velo pues vemos parcialmente, vemos oscuramente, estamos en la vida anímica, estamos en el desierto, y bueno, pues si no nos atrevemos a cruzar el Jordán y a que sean removidas ciertos conceptos, a que nuestras, como se dice, el sitio de nuestra tienda, nuestras estacas sean ampliadas para abrazar la nueva luz que el Señor está derramando de tabernáculos, pues no vamos a quedar ahí hasta que venga el palo. Ezequiel dice que cuando la furia de Dios se levante, le agitará todo lo que pueda ser agitado, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Se desmoronarán los montes ya sabe que son naciones importantes, las colinas son naciones más pequeñas, las islas son otras naciones más chiquititas todavía, en fin, temblarán ante mi presencia, se desmoronarán los montes, los vallados caerán y todo muro se vendrá a tierra. Y bueno, las grietas en el muro babilónico, pues si alguno no las ve ahora mismo, pues yo no sé qué necesita ocurrir para que se den cuenta de que el globalismo está cayendo y que lo que asistimos no es a la venida de un orden unipolar gobernado por un anticristo, sino a la caída de Misterio Babilonia y que el traspaso, como dice el libro de Daniel, cuando la piedra golpea los pies de la estatua, no es que viene el anticristo después y después entonces viene el reino, sino que después cuando la piedra golpea la Babilonia y la derriba, que va a ser ahora, ya saben que Apocalipsis dice que en 24 horas vino su ruina y los comerciantes se lamentaban porque en 24 horas vino su ruina. Pues bueno, si con eso no se dan cuenta de que lo que viene es la destrucción de Babilonia y que el gobierno es entregado a los santos del Altísimo, como dice Daniel, pues no sé qué tiene que ocurrir para que abran sus ojos. Pues eso, como les decía antes, que el templo sea destruido, como ocurrió en la época del judaísmo, con lo que eso significa, ¿verdad? Dice, entonces será engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que soy Yahvé, que yo soy Yahvé. Ezequiel 38 del 20 al 23 es lo que acabamos de leer, comentado por mí en algunos intervalos. El autor de Hebreos dice, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, y una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Sí, los ismaeles que engendramos en el desierto, los ministerios que no son del Señor, que se han edificado en el desierto cuando el desierto solamente es lugar para tabernáculos desmontables y no para construir iglesias o denominaciones más o menos grandes, pues todo eso el Señor lo va a remover y lo va a derribar. Las obras muertas todas, aunque sean muy buenas a los ojos de los hombres, porque vienen del árbol de la ciencia, del bien y el mal, ese árbol tiene tanto bien como mal, pero es el mismo árbol. El Señor todo eso, aunque sea del bien, lo va a derribar. El autor de Hebreos dice, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, como leíamos. Bien, Dios va a agitar todo lo que esté a la vista hasta que Él sea revelado como el único poder inamovible. O sea, va a caer el cristianismo babilónico, va a caer el judaísmo, va a caer el islamismo, va a caer todo eso, y él se va a remover a través de sus santos, el Arnion, que es el cordero, la gran cabeza, o el cordero Amnos, con los corderitos, los Arnion, forman, eso es lo que va a manifestar, que es ahora lo que viene y lo que vale. La parábola sobre el estar preparados. David Wilkerson, otro artículo del devocional de David Wilkerson, también de abril 27 de 2011, no sé si escrito por David Wilkerson, no sé si en esta época ya estaban publicados por sus hijos.
A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Eso es lo que estamos ocurriendo, especialmente desde el 2021 y desde más atrás. Pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca, sobre Cristo. O sea, la madera, el heno y la hojarasca, todo eso va a ser removido. El oro, la plata y las piedras preciosas, todo eso va a permanecer. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, es decir, no las practica, ese cristianismo de boquita, que se predica en los púlpitos, pero no se lleva a las casas, no se lleva a la calle, no se lleva a la propia vida, pues no sirve para nada, es pura religión. Y eso es lo que tenemos en la Odisea, en la mayoría de las iglesias del tiempo de la Odisea, con alguna honrosa excepción que seguramente la habrá, pero prácticamente la totalidad de eso. Ya lo decía, ¿no? El árbol de la cristiandad iba a ser plagado de pájaros al final. Pues eso es lo que tenemos ahora, ¿no? En no practicar, como decía Di Stéfano, el cuero viene el balón está hecho de cuero, el cuero viene de las vacas comen hierba, así que cuanto antes llevemos el balón a tierra y no dejemos el juego aéreo, pues mejor nos va a ir. Y así es el cristianismo, tenemos que dejar el cristianismo aéreo y llevar el cristianismo a la vida, al terreno práctico. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mateo 7 del 24 al 27. Bueno, en las iglesias se practica todo eso, ¿no? El que el que haya dejado casa, esposa, hijos, etcétera, todo eso, tierras por causa mía del evangelio, recibirá 100 veces más, ¿no? Pero cuando a uno le ocurre que el Señor lo lleva pues a dejarlo al hijo o a la esposa o lo que sea, entonces las iglesias se alarman y dicen que no es así, que no hay que ser literales, que no sé qué. Ese es el tipo de cristianismo que el Señor quiere remover para traer el auténtico cristianismo que realmente obedece al Espíritu Santo. Jesús nos está diciendo que únicamente las cosas establecidas sobre la roca sobrevivirán a la tormenta venidera. Solo esas cosas, como hemos dicho, estamos reiterando mucho ya. Un hombre construyó su casa sobre la roca, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Los constructores de estas casas representan a dos tipos de cristianos en los últimos tiempos, los sabios y diligentes y los necios o negligentes, ¿verdad? Yo creo que lo hemos visto con el artículo anterior, parece como que el Señor ha querido que hoy coincidieran estos dos, el de Caín y Abel, que representan a dos tipos de cristianos, el cristiano maduro, obediente, sometido, y a ese cristiano pues que le ofrece al Señor lo que a él le parece lo correcto, no lo que el Señor le está pidiendo. Ellos estarán construyendo dos clases de casas cuando la tormenta caiga. Por un lado, nos motiva a saber que existirá un cuerpo de creyentes que no caerán. Ellos serán capaces de pararse firmes ante ataques demoníacos provenientes del infierno cuando la tormenta golpee. Con esta parábola Jesús quiere que nosotros sepamos que una persona que construye sobre la roca sobrevivirá a todo lo que está por venir. Y no solo eso, sino que estamos oyendo últimamente a muchos siervos, y yo lo creo también, y en parte lo estoy viendo en mi vida. El Señor en estos momentos peores es cuando el Señor nos está prosperando más y bendiciendo más que lo hacía anteriormente. Y así ha prometido el Señor, que a los que son suyos Él los va a prometer y los va a prosperar incluso en medio de la tormenta. Sin embargo, tristemente habrá otro grupo de cristianos, gente de la que Jesús dice cayó y fue grande su ruina. Me ponía en un comentario en el vídeo anterior que hablaba del rato visto en tabernáculos un hermano, que toda la iglesia iba a ser protegida de la tribulación. Pues mire, aquí tiene esto, ¿no? Habrá otro grupo, lo dice David Wilkerson, no yo, un grupo de cristianos, gente de la que Jesús dice, y cayó y fue grande su ruina. Esto significa un total, completo y devastador colapso de todo, de su casa, de su ministerio, de su vida, de su trabajo, yo qué sé de qué. En este punto usted puede estarse preguntando, ¿qué significa exactamente construir una casa? Pues es importante saber que la casa a la que Jesús se está refiriendo es nuestro caminar con Él. El cimiento de conocer a Cristo, de comprender sus caminos, de estar completamente en obediencia, sometidos a Él, y no hacer ni decir nada que no le veamos hacer a Él o le oigamos decir a Él. Nosotros estamos construyendo sobre nuestra fe ciertas características que determinarán cómo reaccionaremos bajo presión. Cuando venga la tormenta, cuando venga la presión, cuando baje la marea,
se va a ver quiénes llevan el bañador puesto y quiénes no lo llevaban puesto. Creo que Dios, más que hablar, nos está gritando: es hora de salir huyendo apresuradamente como Lot, escape por su vida. Bueno, pues hasta aquí en el día de hoy. Ya en el próximo artículo que estaremos viendo, probablemente veremos esto de puertas dimensionales. Si el Señor no me lleva a otra cosa o a cambiar el orden para que case de alguna forma determinada, pues eso será en el próximo vídeo en que hablemos de reflexiones al otro lado del Jordán. Y pues saben que para el próximo vídeo toca correlativamente retomar el estudio de Apocalipsis, el libro octavo, que ya nos queda, pues quedará 1, 2, máximo 3 vídeos, yo le calculo, para terminarlo y ya poder empezar a grabar el libro 1, los 4 primeros libros que no lo hicimos. Ya saben que comenzamos por el libro quinto. Y bueno, ya he estado ya empezando a releer yo ese primer libro, en concreto ayer y hoy. Y bueno, pues ya pronto empezaremos también a hacer vídeos de Apocalipsis libro 1. Muy bien, queridos amigos, los encomiendo a la gracia y al cuidado del Señor, que los ama, y quién mejor que Él para cuidarlos. Y yo me despido de ustedes hasta el próximo vídeo, es que espero contar con su presencia. Hasta entonces, pásenlo bien y pórtense bien.